Choco, ¿estuviste toda la noche leyendo Dogman? Creo que estoy ciega. ¿Qué tal, tortuguitas? Soy Choco y déjenme decirles que el caso de Dogman se me hace de lo más curioso, porque resulta que la película de la que vamos a hablar hoy está basada en un cómic que ya cuenta con 12 partes, 2 spin-off, uno de esos spin-off tiene otros 5 libros, el otro va a sacar cómic nuevo este año, un musical, un videojuego que como que cuesta casi 30 lucas. ¿Qué? Tiene merch oficial, copias piratas de AliExpress y ahora una película con un costo de 40 millones y una recaudación de más de 140, por lo que le fue bastante bien. Y sin embargo, persona que le he hablado al respecto de mi entorno no tiene ni idea de que esta película o que Dogman en general, como franquicia, como cómic, como personaje, existe. Mis sobrinitas vieron mis peluches y me dijeron que me compré 2 Garfield. Entonces, ¿es popular o no es popular? Y la respuesta es sí, pero no por aquí, sino más por el territorio gringo. De la misma forma que el cómic del mismo autor, Capitán Calzoncillos, que también DreamWorks le hizo su propia adaptación, pero no vamos a hablar de eso hoy día porque ni lo he leído ni he visto la película. El concepto en general de Dogman también se me hace fascinante por el hecho de que bien podría ser una película de terror, y que mientras más hablo de qué está pasando, más bizarro se torna todo. Pero bueno, que eso sea suficiente introducción de momento, porque yo me leí los cómics de Dogman antes de ver la película, así que tengo muchísimo de qué hablar. Oye, Choco, ¿pero de qué se trata, po? Sorpresa, lo van a saber rapidito, así que tranqui. Esto va a ser más divertido si se van enterando de las cosas a medida que pasan. Le damos play a Las aventuras de Dogman. Todo parte en OK City, donde 2 policías andan en busca de un villano para detenerlo. Este villano es Pedro el Gato, o bueno, en realidad se llama Piri en inglés, pero le diremos Pedro porque así le dicen en el doblaje y es más fácil de pronunciar. De hecho, vamos a usar todos los nombres del doblaje para esta gente, así para que sepan. Pero bueno, Pedro es el más mejor gato malvado de todo el mundo que está siendo buscado en patrulla por el oficial Caballero y Gregorio el perro, que aunque es solo un perrito, pues también es policía, y entre estos dos, Caballero es la fuerza y Greg es el cerebro. Y sí, mientras Pedro es un gato antropomórfico naranjo de como 2 metros que habla, Gregorio es un perro con cuerpo de perro que ladra nomás, pero que es tan inteligente como una persona. Supongo que nació en el cuerpo equivocado el pobre. Como sea, mientras ambos persiguen a Pedro, acaban en el techo de una fábrica abandonada, pero resulta que es una trampa y Pedro les puso una bomba ahí. El oficial Caballero pide que evacúen la fábrica abandonada, que está abandonada. ¡Tienen que ir! ¡No hay nadie aquí! ¡No me importa! ¡Sáquenlos! Solo para luego equivocarse al cortar el cable para desactivar la bomba y hacer que detone sobre ellos, lo que, contrario a los Looney Tunes, sí tiene repercusiones porque ocasiona que la cabeza del oficial Caballero empiece a morir y el cuerpo de Gregorio el perro también, por lo que la enfermera tiene la brillante idea de... ¿Y si cosemos la cabeza del perro al cuerpo del hombre? ¡Qué gran idea, mujer! Me encanta el silencio en esta parte, es como si la misma película dijera: amiga, ¿qué acabas de decir? Alguien aquí merece perder su licencia médica. Y así, damas y caballeros, es como nace Dogman. Sí, es en serio, por eso Dogman se llama Dogman. Eran 2, ahora solo es 1. Pedro el gato acaba de matar a alguien. Llevamos menos de 10 minutos de película y el malo ya mató a alguien. Creo que lo más divertido de todo esto es que mientras Dogman es una abominación con el cuerpo de persona muerta y cabeza de perro, Pedro es solo un gato antropomórfico y chao. Incluso tenía padres y una vida normal de niño con otros animales antropomórficos. Pero Gregorio tenía dueño y vivía como perro normal hasta que este se murió. ¿No podía ser Dogman un perro antropomórfico también? No, cállate. De hecho, eso también es un poco algo que me gustó mucho de los libros, que es un concepto al que yo llamo "Es Dogman is not that deep", en que las cosas simplemente pasan y no tienes que cuestionártelo porque es Dogman y cualquier cosa que pase aquí se vale. Estamos leyendo un cómic de un hombre con una cabeza de perro agregada quirúrgicamente que no toca ninguna de las horrorosas implicaciones de esto. La película no tiene al 100% esta energía, pero igual se entiende por qué. Pero hablemos de eso luego. Sigamos por ahora porque llevamos como 2 líneas del resumen y ya detuve la película como 4 veces. Último comentario, me encanta la transición que hacen para demostrar que explotó la bomba sin tener que mostrarlo. En fin, pues resulta que el plan original de Pedro era deshacerse de ambos porque, como dije, el oficial Caballero es el músculo, Gregorio el perro es el cerebro y juntos eran un problema para él. Entonces al final terminó siendo peor porque acabó creando a la persona perfecta para derrotarlo. También despidió a su asistente de pelo morado por el bien de la trama, era más rápido que hacer que ella se enamore de una bolsa de basura como en el material original. La prensa está fascinada con el nuevo superpolicía, lo que ocasiona celos de parte del jefe de policía. Y aprovecho de mencionar a la reportera, Sara Guerra, con su perrita
chica Suzu que en toda la película no hace nada, pero igual la menciono porque tiene nombre, que son las que andan reportando todo este asunto de Dogman. Así que ellos pelean un rato porque el jefe quiere que ella reporte alguna historia sobre él porque le tiene envidia a Dogman y... ¡Mili! Hicieron a Miline. Un poquito antes en la película, cuando andaban persiguiendo a Pedro y el oficial caballero seguía vivo, este le hizo prometer a Greg que si le pasaba algo, él cuidaría de su novia Alicia, mientras que Greg pidió que él cuide de la pelota que tiene su nombre si le pasa algo también. Entonces ahora Dogman regresó a casa donde vivían y se encuentra con la casa vacía, así como una agente inmobiliaria que le cuenta que la va a vender porque la dueña anterior, o sea Alicia, no quería tener nada que ver con Dogman, empacó sus cosas y se fue con su nuevo novio y su nuevo perro. Lo que es tan trágico que da la vuelta y llega a ser gracioso. Igual que fuerte que tu novio se muera y le pongan la cabeza del perro que tenían juntos. Suena como una película de body horror. O sea, yo también me iría. Lo de conseguir otro novio y otro perro no, porque aunque se puede abogar que ella intentaba traer la normalidad a su vida, la verdad es que al escucharlo uno solo puede pensar que es tremenda hija de y qué triste por Dogman que no pudo cumplir la promesa que le hizo al oficial caballero, pero igual no crean que esto será importante o siquiera vuelva a ser mencionado en la película. A todo esto, creo que es un buen momento para mencionar que esto es solo con la intención de sacar a Alicia de la película, porque Alicia no existe en los cómics. Y esto es debido a, no sé si decir que un fallo o una particularidad de los cómics originales, que es que el oficial caballero deja de existir cuando se convierte en Dogman. Nadie lo extraña, nadie lo menciona, tenía amigos, familia, una novia en este caso, nadie sabe, a nadie le importa, ni Dogman mismo se acuerda de él. Literalmente sale solo en una escena corta donde está durmiendo con Gregorio en el sillón del jefe y este los reta, y la siguiente parte es lo de la bomba, donde él se muere, y esa sería toda la participación del oficial caballero en esta historia. El cómic parte en la página 10 y en la 16 él se muere. En cambio, en la película, aparte de la persecución del inicio y el hecho de que tenga una novia con la que vivía, en una escena bien emotiva, Greg tiene recuerdos de él en su casa, con ellos juntos teniendo momentos bonitos. Se siente que realmente está sufriendo una pérdida. Bueno, dos si contamos que también perdió a Alicia, pero tampoco se detienen demasiado en eso hasta el punto en el que se vuelve depresivo, lo que está bien considerando el tono del resto de la película y también lo que va a pasar después, pero voy a omitir spoilers. Así que puede ser muy abrupto el corte de Alicia, el que ella solo salga en forma de recuerdos o el que deje solo a Dogman para que ella y sus propios sentimientos no interfieran en una historia que de por sí ya tiene muchos elementos. Pero me alegra que hayan intentado profundizar un poco en quién era el oficial caballero y hacer que su muerte tenga un poquito más de peso en lo que sería el arco que hicieron para Dogman durante la película. Porque a Dogman de verdad le hacía falta un arco y hablaré también un poco de eso luego. Este video va a durar 2 horas parece. Igual terrible pavo el loco, su muerte fue bien absurda porque Greg le mostró qué cable cortar y él se equivocó, pero bueno, desde el inicio se dijo que era bien tonto, así que calza. Anyway, volviendo a la película, lo único que consigue Dogman de su vieja casa es la pelota con su nombre y se muda a una casita de perrito que se ve chiquita por fuera, pero es bien grande por dentro, que es su casa original del cómic. Yo dije antes que por qué Dogman es un perro con cuerpo humano cuando Pedro es un gato antropomórfico, pero la verdad es que la diferencia entre ambos se nota. Pedro casi nunca actúa como gato, pero Dogman siempre está actuando como perro. Él sigue siempre siendo un perrito y la verdad se me hace re tierno, mírenlo yendo por la pelota. De la misma forma se le tira encima al jefe a languetearlo como saludo, pero el jefe anda re enojado con él porque todos lo quieren y está celoso por eso. Imagina tenerle celos a un perrito que acaba de pasar por el evento más traumático de su vida. Pero ok. Pedro en tanto anda súper enojado por haber creado accidentalmente a Dogman en vez de, bueno, haberlos matado a ambos, que era su plan original. Así que comienza a idear un plan basado en qué cosa no les gusta a los perros, lo que da paso a su primera gran pelea con Dogman, donde lo ataca con una aspiradora gigante, lo que es también la primera historia del primer cómic. Esto da paso a un montaje de ellos dos peleando, donde toda la dinámica se resume en que Pedro ataca, Dogman le gana, lo mete a la cárcel de gatos y luego Pedro se escapa como si nada. Su compañero de celda en la cárcel de gatos es Big Jim o Jaimote en el doblaje latino, que solo sale como en 2 escenas, pero lo comento porque ahora tiene su propio spin-off. Esta forma de escaparse con el sube y baja es una referencia del primer libro, pero la de los globos es del tercer libro, A Tale of Two Kitties, que sí que es una referencia a A Tale of Two Cities, porque todos los cómics de Dogman tienen nombres referenciando libros. Igual es chistoso porque a momentos Pedro se gana solo, el más mejor gato malvado indeed. Todos aman a Dogman, salen todos los diarios, pero la alcaldesa está molesta y lo quiere echar porque Pedro siempre se escapa, culpando
a la policía en vez de a la cárcel de gatos porque nepotismo. Su hermano es el encargado de la cárcel de gatos, entonces por eso. Esto no lo dicen aquí porque esta es otra trama para la que no hay tiempo, pero en el cómic la alcaldesa culpa a la policía porque ella es malvada y quiere reemplazar al jefe con un robot. Entonces necesitaba una excusa para sacarlo del cargo, que es una de las historias del primer libro también. Igual es chistoso que la alcaldesa saque a Dogman del caso haciendo que deje de pelearle a Pedro cuando literalmente es el único que es la piedra en su zapato. Pedro ni se enfoca en destruir nada, solo quiere vencerlo. Sus máquinas están hechas pensando en él, o sea, el loco literalmente intentó matarlo porque le molesta, y el resto del cuerpo de policía e incluso los guardias de la cárcel de gatos son puros incompetentes, pero ok, súper buena idea. La trama del jefe estando celoso de Dogman no llegó a nada y tampoco se menciona más hasta el final. Ahora es amigo suyo y trata de animarlo dándole una rosquilla luego de que la alcaldesa lo sacara del caso. Igual Dogman no la aceptó, pero la intención es lo que cuenta. Y es que la verdad, Dogman anda bien depre desde hace rato, como que le falta cariño. En una escena antes había estado yendo a buscar una bola de papel que el jefe intentaba tirar a la basura para jugar con él. Y ahora que no tiene que perseguir a Pedro, como que también perdió cualquier distracción que tenía, por lo que se va caminando terrible triste hasta su casa en una escena que se ve francamente impresionante. Si yo te muestro esto, pensarías que es del libro de arte, pero no, esta es la película tal como salió. Qué bonito arte tiene. A todo esto, cuando Dogman llega a casa, le llega un diario donde, coincidentemente, están hablando de que lo echaron y acabo de darme cuenta que el artículo lo escribió la Not Fair Fairy, que es la villana del 8º libro, Fetch 22. Dogman se siente solo, se siente triste, que se pone a aullar, echando de menos a la familia y la vida que tenía antes. Mientras Dogman anda todo tristón, Pedro anda avanzando la trama. Luego de fugarse de nuevo de la cárcel, llega a su laboratorio que está hecho un asco y ahora que despidió a su asistente se da cuenta que necesita ayuda. Pero decide que la única ayuda que necesita es él mismo, lo que lo lleva a comprar una máquina clonadora por internet. ¿Por qué no la hizo él mismo si ha construido tanta máquina en lo que va de película? Tendrá sentido en un momento, al menos desde el punto de vista de la trama, porque yo me pregunto lo mismo. Igual que la clonadora tuviera media estrella de calificación, debería haber sido un indicio, creo yo. Mientras anda en esa, Dogman sale de la tristeza porque el jefe le tiene otro trabajo. Resulta que una vez al jefe le regalaron un pez de cumpleaños llamado Aleta, pero este se volvió telequinético y malvado por culpa de unas cosas que comió. Hizo algunas cosas malas, pero luego fue derrotado y murió congelado. Todo esto, de hecho, es una de las tramas del segundo libro, Dogman Unleashed, y aquí fue perfectamente resumido por el jefe para poder seguir con la historia. Lo importante es que es telequinético, malo y está muerto. La tarea de Dogman en este caso es cuidar que no se roben el cuerpo de Aleta, ya que lo van a usar para estudiarlo. Pero como a Dogman le gusta rodar en pescado muerto porque es un perrito, termina destrozando el cuerpo y los científicos deciden reconstruirlo cibernéticamente para poder estudiarlo, lo que sería darle más armas si estuviera vivo, pero menos mal está muerto, ¿verdad? Dogman solo tiene que jugar al Five Nights at Freddy's con las pantallas y ver que nadie se roba el cuerpo, pero perdió antes de siquiera empezar, porque mientras le explican lo que debe hacer, Pedro ya se lo robó. ¿Y para qué quiere Pedro un pescado muerto? Pues el plan es cambiarle la programación a una más malvada y luego tirarlo a la fábrica de gas vivificante para devolverlo a la vida. Espera, ¿qué? Recapitulemos eso. Aleta está muerto, ¿ok? Está tan muerto que hasta tiene X en sus ojitos, pero aún así existe algo llamado gas vivificante que si se lo echan, revive. Ya, ok, si existe esta mierda, ¿por qué se murió el oficial caballero? Porque si no, no habría película. Ya bueno, pero esta parte es chistosa porque Dogman no cachó por dónde se fue Pedro, entonces el loco podría perfectamente haberse ido, pero él es de esos villanos a los que les gusta hacer show, entonces se devolvió solo para restregarle en la cara que se robó a Aleta, desencadenando una persecución donde él escapa en su robo abeja, que es una referencia del sexto cómic, Brawl of the Wild, y Dogman lo persigue en un dron que le prestó Sarah Guerra, pero Pedro logra huir luego de que Dogman se distrae con una ardilla y se estrella, así que Pedro logra su cometido, reprograma a Aleta para que ataque a la gente buena o buenos samaritanos como lo tradujeron aquí, pero en esa le llega la máquina clonadora. Siguiendo las instrucciones se arranca un bigote, lo pone en la máquina, pero en vez de una exacta copia suya, al abrir la puerta se encuentra con un gatito, porque no leyó todas las instrucciones y había una atrás de la hoja que decía espere 18 años a que su clon crezca. Lo que siempre me hizo ruido porque el niño claramente no es recién nacido, pero la verdad que importa. Ando viendo una película de un hombre con cabeza de perro y es esto lo que me hace ruido. Aparte se me hace chistoso que cambiaron la máquina para que Pedro se vea menos pendejo esperando que un gato adulto salga de una cajita de este porte. En fin, que todo esto es la trama del cómic 3, A Tale of Two Kitties, que es también la base de la historia de esta película y el inicio del arco de personaje de Pedro, porque nada te desarrolla más que tener un niño accidental. No se preocupe, profe.
profesor. Yo también fui un accidente. El niño se llama Pedrito a todo esto y la verdad es re tierno, lo quiero mucho aunque esté cabezón. También en las instrucciones dice que puede apretar el botón de deshacer si no está satisfecho, pero este se vende por separado, por lo que Pedro va al tiro a comprarlo por internet y se me hace tan chistoso la verdad. Pedro quiere aplicar la de abortarlo cuando ya nació. La primera reacción de Pedrito es llamar a Pedro papá y por supuesto él está de no, yo no soy tu papá, haciendo llorar al niño. Esto es algo que acabo de pensar, pero igual es curioso como Pedrito es su propia persona apenas sale de la máquina. Onda no tiene recuerdos ni nada, pero igual hubiese estado interesante que confundiera a Pedro con el papá de Pedro, porque la verdad sí son parecidos. Pedro va a salir a continuar con su plan malvado y pensaba dejar solo a Pedrito en el laboratorio pegado a una silla. Tú quédate aquí. ¿Por qué? Porque no puedes venir. ¿Por qué? Porque es algo muy serio y no estás listo todavía. ¿Por qué? El premio al papá del año no lo va a ganar, bueno, y mucho menos con lo que pasa luego. Pero en fin, que Pedrito termina yendo con él igual. Van a la fábrica de gas vivificante para echar a Aleta para adentro. La cosa es que hay 2 tubitos en la fábrica. Tienen que echarlo por uno en específico para que el plan funcione. Pero Pedrito aprieta un botón que sin querer lo manda al tubo equivocado, casi provocando que Pedro caiga a su muerte en el proceso. Si tú me abortas, yo te aborto, dijo Pedrito. Esto es un poco más rebuscado de mi parte, pero me recuerda a una parte del 5º libro, Lord of the Fleas, donde Pedro deja caer un arma porque Pedrito lo distrajo. Hago esta comparativa porque esta parte no pasa así en los cómics, sino que Pedro anda en su bola con lo de Pedrito y no tiene nada que ver con Aleta, quien acabó en la fábrica de gas vivificante luego de que Dogman sufriera una serie de estúpidas y divertidas coincidencias que hicieron que un pájaro se lo llevara. Me gusta así como hicieron que las historias estuvieran más entrelazadas. Hablando de Dogman, yo no lo he dicho porque ya lo resumiré luego, pero mientras todo esto pasaba, hubieron 1 o 2 escenas de Dogman entre medio que se sintieron como si quisieran decir, oye, la película se llama Dogman. Pero siguiendo con Pedro, pues como no quiere tener a Pedrito, lo mete en una caja que dice gatito gratis y trata de que alguien lo adopte sin éxito. Sin embargo, Pedrito se desaparece para ir al baño y entonces Pedro aprovecha de hacerla de ir a comprar cigarros, simplemente yéndose a su casa y dejándolo a su suerte. ¿Papá? Mientras Pedro estaba pasando por toda su crisis de paternidad antes, el jefe mandó a Dogman a buscar a Aleta con la idea de que derrote a Pedro sin que la alcaldesa sepa. Y la verdad, algo que me gusta harto de esta película es que pese a que Dogman se comporta como perrito, no se les olvida que él era el cerebro. Entonces cuando el jefe le dice que le va a dar las armas grandes para derrotar a Pedro y termina sacando unos binoculares de juguete, solo mírenle la cara mientras saca binoculares de verdad. El pobre sabe que es el mejor elemento de la policía. Dogman andaba buscando a Pedro cuando se encuentra con Pedrito, que estaba intentando volver al laboratorio y lo salva de casi ser atropellado por un camión, decidiendo llevárselo a su casa. Y o sea, santo remedio. Dogman tiene a alguien para que no se sienta tan solo, Pedrito tiene un papá y Pedro se libró del niño como quería. Todo bien, ¿no? De hecho sí, incluso tenemos a Dogman haciendo el mismo recorrido que había hecho triste hasta su casa, pero esta vez con la caja del gatito en las manos. Pedro, mientras tanto, se encuentra con un libro que Pedrito le había dibujado en una escena anterior, leyéndolo y pareciendo que le está pegando el arrepentimiento solo para que luego lo haga bolita y lo tire a la basura, dando paso a un montaje muy bonito que la primera vez que lo vi no pude disfrutar porque estuve estresada, que es Dogman y Pedrito pasando tiempo juntos, jugando, bailando y haciendo cosas con una música que demuestra bien cómo Pedrito llegó para alegrarle la vida a Dogman. Son muy lindos, solo mírenlos. Pedro por su lado anda muy en lo suyo, crea un robot nuevo llamado HD80 y en esa su ex asistente vuelve con la sola intención de molestarlo mostrándole una foto donde Dogman está con Pedrito, el cual repito que casi se murió porque lo iba a atropellar un camión, o sea que si Dogman no lo hubiera visto a tiempo ya no habría Pedrito. Pedro se molesta porque Pedrito está con Dogman, así que vuelve a tomar el cómic que arrugó, arreglándolo y usa su robot para que lo escanee y así poder encontrarlo, robándolo de casa de Dogman por la noche. Y miren, estuve pensando en qué momento del video hablar de esto, si ahora o después de terminado el resumen, pero no puedo hacer esto, hermano. Voy a pegarme el rant ahora y el que no quiera pues que lo adelante. Odio mucho esta parte y lo peor es que sé que el problema no es la película, sino que soy yo. Es que la verdad el Pedro de la película es más malo que el Pedro del cómic, en el sentido de que aunque el Pedro del cómic sí hizo las mismas cosas malas que este, e incluso más, incluyendo el abandonar a Pedrito, tiene una especie de decencia básica, digámosle, que el de la película no tiene. O sea, sí, igual es malo, pero de alguna forma era también más suave, podríamos decirle. Por lo que incluso siendo malo, Pedro del cómic puede llegar a sentir compasión por otras personas, mientras que este no. Entonces, ¿qué pasa
pasa? Que en el cómic, sí, él abandona a Pedrito, pero se arrepiente solo poco después, a lo más un par de horas, y cuando va a buscarlo no lo encuentra porque Dogman ya se lo llevó. Cuando vuelve a su casa apenado porque no lo encontró es cuando ve el cómic que le hizo, el cual lo hace sentir peor, y esa misma noche él termina de crear a HD80, lo recupera y lo deja dormir encima de él, a pesar de que insiste de que no es su papá, pero desde ese momento es claro que ya tiene un apego por Pedrito. Incluso más adelante en los cómics, cuando Pedrito se va a vivir con él oficialmente, Pedro le compra un montón de cosas para hacerle una pieza en condiciones, cuando en la película lo quiere hacer dormir en una cubeta. Lo único que tienen en común en ese sentido es que ninguno quiere que el niño duerma con él, pero terminan cediendo de todos modos, pero me estoy adelantando. Además, en el montaje que tienen Dogman y Pedrito hace ver como si hubiese pasado como una semana o más, y nada que lo iba a buscar, estuve todo el rato estresada esperando que se dignara ir a buscar a su retoño. Me molesta porque aparte Pedro de hecho tiene traumas de abandono, y además cuando lo va a buscar parece que lo hiciera por joder a Dogman, no porque extraña a Pedrito o se arrepienta de haberlo abandonado. Lo mejor de todo esto es que mientras yo veía la película iba tomando notitas para este video y mi reacción aquí fue: Pidi en el cómic se arrepiente el tiro que tiene Pedro en vez de corazón, weón. Pero, y sí, aquí viene el pero, racionalmente entiendo por qué hicieron que fuera así en la película. Por una parte está bien que Pedro sea más pesado, porque tienen solo 1 hora y media de película, entonces tienen menos escenas para establecer su papel como villano. Y por la otra, todo lo que sería el montaje de Dogman con Pedrito y la forma en que se relacionan sirve al arco de Dogman, que es sobre su depresión y lo solo que se siente luego del tema de la bomba. Entonces el hecho de que Pedro se haga el malo que no quiere nada con el niño y que Dogman deje de perseguirlo porque ahora tiene algo más importante por lo que vivir, tiene mucho sentido con sus personajes. Es coherente. Está bien. Dicho esto, lo único que les puedo recriminar racionalmente es, de nuevo, que cuando Pedro va por Pedrito, parece más que lo hiciera por dañar a Dogman que porque realmente quiera recuperar a Pedrito. Literal ni le importaba hasta que el asistente le muestra que lo tiene Dogman. Rand fuera, ya me desahogué, sigamos con la película. Mientras Pedro y Pedrito se van caminando a su casa, Pedrito habla del mundo con los ojos llenos de asombro de un niño, lo que Pedro aplasta a cada momento diciéndole que el mundo es una mierda y que debía acostumbrarse. Mira qué lindas flores. Esas son hierbas. Mira qué lindo río. Está contaminado. Lo cual es una referencia al 7º libro, For Whom the Bell Rolls. Igual me da risa la escena que sigue porque Pedro hizo un tanque que lanza unas balas con dibujo de ardilla y Pedrito está de bien, a Dogman le gustan las ardillas. Y luego... Pedro tiene la media pieza con la media cama, pero igual trata de que Pedrito duerma en un closet en un balde de trapeador, lo que es tan absurdamente cruel, ni en Harry Potter se atrevieron a tanto. Aquí hay una escenita corta donde Pedro le dice a Pedrito que quiere apoyarlo para que sea malo igual que él y le confiesa que hace mucho que no ve a su papá, el cual los abandonó a él y a su mamá cuando era niño, aparte llevándose todas sus cosas. Pedrito lo consuela y Pedro le pregunta cómo podía ser tan bueno si es su clon, a lo que este contesta que tal vez sí son iguales pero no le gusta esa parte de él. Y algo bonito de esta escena, más allá de Pedro abriéndose un poco emocionalmente, es que en el montaje de Pedrito con Dogman se puede ver cómo Dogman consuela a una persona y aquí Pedrito lo imita para intentar animar a Pedro, mostrando cómo ha aprendido también de Dogman. Bueno, pero Pedro se hace el tonto y le dice que ya, que buenas noches y que se duerma en el balde del trapeador, pero Pedrito acaba durmiendo con Pedro igual. Dormiré contigo. ¡No! ¡No! Y gracias a eso se da cuenta que hasta dormido tiene cara de enojado. Así que a Pedrito se le ocurre usar a HD80 para buscar a su papá, pensando que así Pedro podrá ser feliz. Spoiler, esto es mala idea, el papá de Pedro no es una buena persona. Esto también es parte de la trama del 7º libro, ya que estamos. Al papá de Pedro le diremos el abuelo, porque es más rápido. Y en su escena de aparición, lo primero que hace es acercarse a Pedrito para preguntar si es Pedro. De lo cual yo me voy a colgar para explicar algo. Verán, en la película solo lo manejan como que el abuelo abandonó a Pedro cuando era niño, y con esta escena se da a entender que él se veía como Pedrito cuando lo vio por última vez. Pero yo les voy a dar la backstory trágica completa hasta donde ha sido publicada. Resulta que cuando el abuelo se fue, la madre de Pedro estaba enferma, y él los dejó sin dinero, por lo que fueron sacados de su casa y se tuvieron que ir a vivir a un refugio. Aparte del hecho de que el abuelo dejó a su esposa para que muriera, porque sí, la mamá de Pedro murió de esa enfermedad, también Pedro dijo en el cómic 9 que su padre era abusivo con ellos incluso desde antes de irse. Y aparte el viejo se burla de que Pedro perdiera parte de su cola en un accidente aún no especificado cuando él era muy pequeño. Y es más, los abandonó mientras Pedro estaba en el hospital por el accidente de su cola. Así que realmente nadie debería culparlo de que no quiera tener nada que ver con él, pero bueno, por los daddy issues y que Pedrito lo chantajea emocionalmente. ¿Papá? ¿Mi papá? ¡Ese gato me abandonó! ¿Tienes idea de lo que se siente? Sí, y yo te perdoné.
ouch, pues Pedro igual le da otra oportunidad al viejo, y luego otra, pero eso no sale en esta película. Mientras tanto Aleta, espérate, ¿quién? Ah, sí, Aleta, que la última vez que lo vimos fue hace como media hora, había entrado a la fábrica de gas vivificante por el tubo que no era. Entonces se atoró en un mecanismo donde unos trabajadores lo encontraron y por ello ser bien descuidado, su cuerpo acabó perforando uno de los tanques, por lo que el gas le rocía y Aleta vuelve a la vida. Me sigue pareciendo chistoso que la existencia de este gas hubiese salvado el pasado trágico de por lo menos 2 personajes. El gas vivificante también hace que la misma fábrica donde se produce cobre vida, por lo que Aleta y el edificio se dedican a dejarla embarrar la ciudad. Pedro y hasta que le sale una úlcera porque el abuelo anda rompiendo cosas y menospreciándolo al punto de decir que nunca lo amó, a lo que Pedrito le dice que el amor no es solo algo que sientes, sino algo que haces, lo que hace reflexionar un poco a Pedro, pero él sigue muy en su ola de matar a Dogman y dominar al mundo. No sé pa' qué, la verdad. La cosa es que deja a Pedrito en casa y se va en su tanque. Dogman lleva desde que Pedro se robó a Pedrito en Crisis porque el niño se le desapareció y lo anda buscando por todos lados con ayuda de Sara Guerra. Bien depre igual porque toda su historia se ha basado en que no quiere estar solo. Y Sara lo consuela hablando de cómo debe seguir adelante. A Dogman se le pasa un poco la tristeza y en eso llega Pedro a pelear con él. Pelean un poco, pero finalmente el tanque de Pedro se atora en el giro gigante de un restaurante. ¡Oye, ese es un taco! No, en realidad es un Philly cheesesteak, pero a nadie le importa. Lo importante es que Dogman atrapa de nuevo a Pedro, pero como la noticia la están pasando por la tele, Pedrito la ve y va a tratar de convencer a Dogman que no meta preso a su papá. Lo que sorprende mucho a Dogman porque él no sabía que era su hijo. O sea que Pedrito, el niño gato naranjo, es hijo de Pedro el gato naranjo. Debió ser una sorpresa gigante. En inglés hasta se nota más porque sus nombres son literalmente Piri y Piri chiquito. Es como curioso, sí, cómo tratan esta captura como algo tan importante cuando literalmente en el inicio tenemos un montaje de Dogman metiendo a Pedro en la cárcel. Dicen que es la captura con la que Dogman puede mantener su trabajo, que es su última oportunidad, y Pedrito se re preocupa, pero el problema nunca ha sido atrapar a Pedro, sino que luego no se escape. Igual me gusta aquí cuando Dogman comienza a compararlos para ver que, oh, mira, sí son parecidos, y a Pedro le cambia la cara porque ya anda planeando algo el cabrón este, y ese algo, por supuesto, es utilizar al niño, diciéndole a Dogman que cómo lo va a arrestar frente a su hijo y que Pedrito lo engañó porque apenas pudo se fugó para irse donde Pedro. Pedrito por supuesto le dice al tiro que eso es mentira y que sí era su amigo de verdad y todo, pero todo el momento tenso se va a la shit porque de pronto aparece Aleta que anda buscando buenos samaritanos como Pedro lo programó, pero a este le sale el tiro por la culata porque Aleta ni pesca a Dogman y en cambio termina llevándose a Pedrito porque era la mejor buena persona de todos. Y nadie lo detiene porque Dogman no lo alcanza por chaparro, Pedro no lo puede agarrar porque está esposado al tanque y todo el resto de personajes está para llenar pantalla nomás. Pedro le propone a Dogman hacer una tregua para ir a buscar a Pedrito y aunque Dogman la duda al inicio, termina aceptando. Perro bueno, gato malo. ¡Qué buena onda! A todo color. Así que Pedro construye un cartero robot gigante en tiempo récord y Dogman lo controla desde la cabeza para pelear. Ya todo bien, pero nunca entendí por qué tenía que estar Pedro en el bolsillo de adelante del robot en el sitio más expuesto del mundo. O sea, si él no iba a pelear igual podía mirar de afuera o algo. Si pongo el clip en cámara lenta podemos hasta ver cómo se mueve para todos lados cada vez que el robot hace algo. En un momento hasta lo hacen apuntar como si Dogman pudiera verlo ahí abajo o no tuviera ojos propios para saber dónde está el robot que están combatiendo. Cuando quiso convencer a Dogman de hacer tregua, le dijo que lo necesitaba porque Aleta anda atacando a la gente buena y él es malo. Pero no hicieron nada con eso. Pensé que era foreshadowing de que Aleta lo iba a escanear e iba a decir que Pedro en realidad era buena persona, pero eso no pasa. Tampoco explican por qué no pescó a Dogman antes si Dogman no ha hecho nada malo en toda la película. No por andar triste deja de ser buen samaritano. Y miren, si a mí no me lo dicen en el libro de arte no me doy ni cuenta, pero ¿por qué este robot tiene pezones y músculos? En fin, que ellos pelean con el edificio que cobró vida y le terminan ganando, pero resulta que al derrotarlo hacen que el gas vivificador que tiene dentro se empiece a esparcir sin que se den cuenta. Logran que Aleta suelte a Pedrito y este se va corriendo, pero ahora tienen el problema de que muchos edificios cobraron vida. Oye, veo mi casa desde aquí. Dios bajó a la tierra en esta parte. Sara sigue reporteando todo lo que pasa y hay un montón de gente que está ahí de puro zapa, así que el jefe de policía llega de pronto a decirle a todos que evacúen. Y ya, eso sería la puerta de los demás personajes. No, en realidad ahí Sara y el jefe se declaran sus sentimientos el uno por el otro gritándose y no llega a nada, no se besan ni nada y yo no los chipeo, así que dejémoslo así. Dogman y Pedro siguen peleando con los edificios, pero ya el robot no da más y comienza a romperse. No te preocupes, los gatos siempre caen de... ¿Cara?
Ya derrotados, Pedro le lanza un speech a Dogman sobre cómo lo respeta, pero la verdad es diálogo vacío. Hasta se lanza una broma en medio diciendo que solo lo dice por impacto dramático y luego hace como que se muere. Es tremenda diva, Dios mío, ni dura muerto porque Dogman lo languetea y se le pasa. Sarah, su camarógrafo y el jefe fueron a ver cómo estaba Dogman, quedando los 5 atrapados dentro del robot y teniendo que salir por la ventilación, que sí, estaba en el trasero, porque ¿por qué no? Esto lo considero un relleno, si soy honesta. Creo que solo era para que los secundarios tuvieran algo más que hacer. En eso llega Pedrito a ayudarlos, que está usando HD-80 como si fuera un super traje. Logra derrotar un par de edificios, pero como no controla bien el traje se estrella, así que se quedan sin nada para defenderse de Aleta, que ahora anda buscando a Pedrito, pero llamándolo Robogato. Pedrito le dice a Pedro que debería huir y dejarlo porque es él al que anda buscando, pero eso le toca el corazón a Pedro, que le da un abrazo, le dice a Dogman que se lleve al niño y él toma su lugar dentro del traje robot. Pedrito trata de detenerlo, lo que igual es bonito porque en el cómic nadie le dice nada, pero Pedro le dice que si le pasa algo que trate de ser malvado como él, y la verdad sí se siente un poco forzado. Me recordó un diálogo que tiene donde dice algo parecido, pero luego se arrepiente diciéndole que mejor sea él mismo, lo que es su último momento juntos en el tercer cómic, pero luego se lo pasan por el arco del triunfo en el cuarto. Como Aleta solo vio a Robogato de lejos, cae en la mentira de que es él, pero diciéndole que de cerca se ve viejo. ¿Y tienes traumas infantiles sin resolver? ¡Ay, papi! ¿Me querías? ¡Claro que no! Amigo, este ataque es tan gratuito pero tan chistoso. Estos pequeños momentos crueles siempre me divierten porque no me lo espero. Entre tanto, Pedrito y Dogman ya armaron un plan, así que agarran el tanque que había hecho Pedro y van juntos en misión para salvarlo porque Aleta planea tirarlo de la cima de un volcán con sus poderes telequinéticos. Parece que va a haber guerra, pero en realidad Pedrito comienza a hablar con Aleta preguntándole 1000 veces ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, ¿ok? Porque estaba enojado. ¿Por qué? Haciendo que se replantee toda su vida, hasta llegar a la conclusión de que solo necesita un amigo, dándole a Pedrito un libro que le hizo, haciendo que deje de ser malo. Y sí, esta conclusión es un poco anticlimática. Para agregar algo de tensión luego de eso, pues al volverse bueno, a Aleta se le debilitan los poderes, haciendo que Pedro se le caiga. Entonces, para desviarlo y que no caiga al volcán, Dogman tiene que sacrificar la pelota con su nombre, la que es prácticamente lo único que le queda de antes de la bomba, lanzándola por el tanque. Y por supuesto, logrando salvar a Pedro a costas de que la pelota cayera al volcán. Pedro se cae como diva y luego encima se hace el ofendido. Tremenda drama queen. Llegan al lugar el jefe, Sarah y el cámara. El jefe arresta a Aleta, que no hace ningún problema en que lo arresten, dándole el momento de fama que quería cuando andaba teniendo la envidia a Dogman al inicio. Contrario a Pedro, que cuando el jefe manda a Dogman a arrestarlo le ponen carita de pena. Igual da lo mismo porque llega en eso la alcaldesa, que dice que Pedro está perdonado por sus crímenes porque lo vieron en la tele siendo bueno, y pues es año de elecciones, así que sí, ¿por qué no? En serio, y yo misma quiero recordarles que el compa mató al dueño de Dogman en los primeros 10 minutos de película, pero ok, Dogman es mejor persona que yo habría dejado la cagada. Todos de pronto están felices que Pedro sea bueno ahora, menos el mismo Pedro que dice que sigue siendo malo y que se pira y se lleva al niño. Bien triste, sí, no en esa onda presumida como cuando se burlaba de ellos. Así que Pedrito le hace chao a Dogman y se va con su papá. Que si nos ponemos estrictos, la verdad Dogman se lo podría quitar por abandono. Pero, sorpresa, sorpresa, Pedro y Pedrito llegan al laboratorio solo para ver que el abuelo les robó todo, menos los cómics de Pedrito. ¿Se llevó todo? ¿Y no quiso mis cómics? Pedro le dice que no es su culpa, que simplemente hay gente que no cambia. En esa justo le llega el botón de deshacer, que le ha puesto que a ustedes se le había olvidado, porque hasta yo que ya la había visto me olvidé, que era el que pidió Pedro hace rato para abortar a Pedrito. Pero ahora como ya que era el chamaco, dice que no lo va a usar y lo tira por el drenaje. ¿Por qué estaba lo del botón entonces? Según se entiende es como el empujoncito final que necesitaba para cambiar o algo. La verdad yo lo encuentro innecesario y lo agregaron para la película. Esto no existía en el cómic y el concepto lo encuentro tan extraño. ¿Cómo vas a hacerle deshacer a un clon que ya nació? Para eso que le plante otra bomba. En fin, que luego de todo Pedrito ya se puso pesimista y anda diciendo que el mundo es una mierda, como decía Pedro en la escena de Endenante. Mira, hasta las hierbas se mueren. Pero Pedro ya no está tan seguro de eso y luego viene esta escena que mejor la pongo porque es que es súper bonita. ¿Quieres saber algo? ¿Qué, papá? Este mundo tiene muchos problemas, pero no puede ser un lugar horrible. Porque tú estás aquí. Esta es una de las escenas más lindas del cómic y me gusta que se la hayan arreglado para incluirla en el final de la película, siendo que es el final del libro 7 cuando hemos estado siguiendo principalmente la historia del tercero.
Pedro tiene que volver con la cola entre las patas donde Dogman, que sigue todo triste por estar solo de nuevo, y le dice que Pedrito puede quedarse con él de vez en cuando si quiere. Aparte le llevan de regalo una pelota de tenis como la que sacrificó, pero esta dice Dogman en vez de Greg, lo que igual se me hace bonito considerando que es un poco una metáfora de cómo soltó el pasado y ahora tiene gente que se preocupa por él y lo quiere y ya no tiene que estar solo. Ahora, que justo se la diera el culpable de que estuviera solo, pues eso ya es otro tema. Igual Pedro luego se va nomás, dejando a Pedrito diciendo que va a ir al laboratorio a empezar de nuevo, lo que no es verdad, pero bueno. Adiós. Mientras Dogman y Pedrito pasan tiempo bonito juntos, Pedro vuelve por el camino de antes y junta todas las cosas que le dijo antes a Pedrito que eran malas por puro pesimismo, para hacer una especie de jarrito con flores para mostrar que tienen su propia belleza. Que aquí no hace nada con él y hasta se le cae después, pero en el cómic se lo lleva de regalo a la tumba de su mamá. Pedrito y Dogman se ponen a aullar llamando hacia Pedro y todo acaba con los tres aullando juntos. Pero esperen, esto es una película de DreamWorks, así que de la nada llegan el jefe y Sara avisando que sigue vivo un edificio. Igual es una escena recortada, pero no podían dejar que terminara sin que todos bailen. Ah, y los dibujitos de los créditos también están muy lindos. El fin. No tengo idea de cómo estructurar lo que tengo que decir, así que voy a empezar hablando del arte de la película. El estilo de los fondos se ve impresionante, donde trata de imitar un dibujado con líneas chuecas y coloreado con trazos de pincel que cambia de 3D a 2D a medida que se aleja. Los colores no son chillones como en el cómic original y de hecho el diseño de personajes se diferencia también, lo que se nota sobre todo en el diseño del oficial caballero, la asistente de Pedro y Millie, pero aún así encajan bien con el estilo que maneja y cumple con hacer que todos se vean menos pelones. Creo que se ve muy bien. Ya mencioné antes que hay partes que parecen sacadas de arte conceptual en vez de la película final, lo que siempre es bienvenido cuando hay casos como el de Frozen donde parecen dos cosas completamente distintas. Ahora, sí tengo un problema con algo respecto al arte y eso es la forma en que decidieron hacer el pelaje, lo que es un problema más grande considerando que los protagonistas lo tienen. El pelo en la cabeza de Dogman y en el cuerpo de Pedro, Pedrito y los demás animales se ve derechamente mal cuando la cámara está muy lejos o la luz le pega de cierta forma. Pasa de verse como pelaje a una textura plana con algunas líneas dibujadas o incluso a formas con un poco de pelusa. En los personajes humanos optaron por hacer un pelo modelado que se moviera como una masa, que se ve sobre todo en Sara Guerra y funciona bastante bien con ese aspecto como de juguete que tienen, pero los animales no me convencen. Incluso creo que hubiese quedado mejor si no tuviera esa pelusa semitransparente que marca la forma del polígono debajo. Tampoco me gusta la forma en que el cuerpo de Pedro está pegado a su cabeza, creo que se ve raro. Se ve incluso más piola en Pedrito porque su cabezota compensa. Dije igual que la película no sigue la paleta de colores del cómic ni respeta los diseños de personajes del mismo, pero no me parece un atributo negativo y voy a aprovechar de explicar por qué. Y es que el cómic original de Dogman se ve así. A medida que pasan los libros, el estilo se va puliendo un poco, llegando a tener cuadros hermosos que se intentaron recrear también en la película. Pero el hecho de que se viera así, sobre todo en sus inicios, tiene su propósito. Esto no es como el caso de One Punch Man. Esto es así porque el cómic de Dogman originalmente es creado por dos niños de 10 años del universo de Capitán Calzoncillos, por lo que sí, Dogman es un cómic dentro de un cómic. Los cómics de Dogman del primero al 10º tienen al inicio una pequeña introducción presentada por George y Harold, quienes cuentan un resumen de lo que va de la historia, así como a veces contaban alguna cosa que les estuviera pasando. Igualmente hay partes donde las palabras están mal escritas o tienen partes tachadas, líneas donde no van o simplemente errores, ya sea de color, proporción o diseño. En el 10º libro, Wuthering Heights, el inicio cambia por unas fichas de personajes. La historia desde hace rato ya estaba siendo más seria y queriendo dar lecciones a los niños que a ratos personalmente se me hacen un poco sermoneadoras. Entonces se puede ver el intento de que Dogman fuera su propia cosa. Incluso Dogman tiene sus propios cómics dentro del cómic en su spin-off de Cat Kid Comic Club. Pero creo que el mundo de Dogman cobra mucho más sentido una vez que uno sabe que esa era la intención original. Y hay también muchos guiños a esto dentro de la película, incluyendo el cameo de los niños en una de las secuencias de pelea y el logo de su editorial en los diarios. Ya había dicho que Pedro era el más mejor gato malvado y lo traduje de esa forma porque está mal escrito. De la misma forma tenemos palabras como supa, da news, texto de fondo como los letreros de la calle o el diario siendo líneas, y cosas que son simplemente absurdas, como el laboratorio de Pedro teniendo un letrero gigante con su nombre o tener una cárcel exclusiva para gatos, que por cierto en el cómic también existe la cárcel de perros, la mini cárcel y la cárcel de alcaldes. Eso también hace que cosas que deberían ser más fuertes o serias como el mero origen de Dogman se tomen como un juego. De hecho, en el resumen de la historia que sale en el inicio de los cómics, tenemos al oficial caballero reaccionando a su inminente muerte con un simple "ratas".
Y esto es un poco un paréntesis, pero siempre me sorprendió lo tranquila que está siempre la gente del cómic al enfrentarse a la muerte. Incluso en una ocasión Sarah, volando por los aires, dijo: bueno, antes de nacer no existimos por trillones de años y no parecía molestarnos, y honestamente sí me dejó pensando por un buen rato. Pero a medida que el cómic se volvió su propia cosa, se volvió más serio en cuanto a sus mensajes. Tuvimos todo lo referente al pasado de Pedro con la muerte de su madre y la ausencia de su padre, lo que hace que el no tomarse en serio la muerte del oficial caballero se sienta un poco extraño, pero se entienda por el cambio que se fue dando en la historia poco a poco, y con eso pasamos a hablar de lo referente al desarrollo de la película. Desafortunadamente, la película solo tiene hora y media para presentarnos ese cambio de tono, por lo que a momentos su desarrollo no es el mejor. A pesar de que creo que darle un poco de vida al oficial caballero fue una buena idea, eso también hizo que tuvieran que dejarlo botado a mitad de camino para poder redimir a Pedro, porque el recordar que mató a alguien haría las cosas innecesariamente complicadas y oscuras. Es igual impactante recordar que en esta película infantil el villano mata a alguien en los primeros minutos por pura maldad y querer deshacerse de él, y sea el mismo villano quien al final de la película es redimido. También hace que el que Pedro le dé la pelota a Dogman al final se sienta un poco raro por lo mismo que dije antes. Si Dogman está solo y triste es por culpa de Pedro, pero no podemos hacer que se disculpe porque entonces tendríamos que hablar del elefante muerto en la habitación. Que ojo, Pedro tampoco se disculpa nunca en los cómics, pero como dije, el oficial caballero no se vuelve a mencionar y Dogman no tiene ningún problema con el incidente de la bomba, entonces sería raro hacerlo disculparse. De la misma manera, no vemos tanto de Aleta, entonces en medio de la nada cómo cambia de bando tan fácilmente, siendo que cuando Pedro lo reprogramó vio que estaba en su nivel máximo de maldad. Y aunque Dogman tiene todos estos mensajes positivos de paz y amor, sí se siente un poco anticlimático. Aunque bueno, Aleta en realidad no ocupa mucho de la trama ni tiempo en pantalla, es como que está porque necesitamos un tipo malo al que vencer y que así Pedro puede hacer su gran sacrificio. Pero bueno, así es en el cómic también, solo que ahí tenemos en el segundo libro la historia entera de cómo Aleta se hizo malo. Por otro lado, pese a que yo digo que hay cosas que no se alcanzaron a hacer por la duración de la película, la verdad el guión se hizo con un ritmo extremadamente veloz que no deja tiempo de respirar entre escenas, y acaba cortando momentos con peso emocional que podrían haber sido más conmovedores de ser más largos, lo que se puede perdonar más fácilmente al hablar del cómic ya que se separa por capítulos. Y también considero que había escenas o elementos derechamente innecesarios que se podrían haber eliminado si realmente se requería de más tiempo. La parte del escape del robot, por ejemplo. En la misma vena, pero cambiando de tema, pasemos ahora a una pregunta importante. Entonces, ¿Pedrito tiene dos papás? Pedrito tiene dos papás. Y sí, la imagen que usé para el meme es de la portada del cómic 10, pero antes que me pregunten, no, Dogman y Pedro no están juntos, solo tienen un hijo con custodia compartida, que tiene toda la energía de padres divorciados, pero no, nunca se dice que ellos tengan algo así. Podrían, eso sí, porque hasta donde tengo entendido el personaje de Harold, que es de hecho uno de los autores de Dogman dentro de este universo del cómic de Capitán Calzoncillos, se muestra como adulto casado con un hombre. Parece, ahí si la cago me corrigen, pero en este caso el enfoque en Dogman nunca ha sido el romance, si bien mucho de Dogman tiene que ver con el amor. Incluso en el libro de arte de la película, Dav Pilkey describe a Dogman en su totalidad como una historia de amor. En el cómic, de hecho, hay una pareja romántica, que es el jefe de policía con Nurse Lady, la enfermera que sugirió juntar la cabeza del perro con el cuerpo del humano. Y aún así la forma de demostrar su relación no es tu típico romance, ya que ambos salían a citas con Dogman como acompañante, e incluso en su boda él estaba incluido. Y sí, estoy haciendo este preámbulo solo para quejarme en el apartado de cosas innecesarias de por qué hacer que el jefe y Sarah estuvieran enamorados. No aporta nada y estaban pasando demasiadas cosas. Es literalmente un romance de 3 escenas. Se declaran sus sentimientos a gritos y no tiene ninguna conclusión. Se me ocurren 2 motivos para tomar esta decisión tan arbitraria. El primero es que querían que Sarah Guerra tuviera algo más que hacer en pantalla, porque intentaron darle estos pequeños arcos a los secundarios como el del jefe estando celoso de Dogman, que fueron cortos, casi no tuvieron conclusión y pues supongo que intentaban hacer lo mismo. Y mi otra explicación es que esperan sacar una secuela, lo que no es raro considerando que a la película de Capitán Calzoncillos le fue bien y le sacaron una serie de Netflix y querían setear a la pareja para usarla en la trama de la siguiente película sin tener que meter a Nurse Lady como otro personaje secundario del que deban preocuparse. Porque el libro 12, Scarlet Cheddar, parte con ellos casándose, lo que desencadena los sucesos del cómic. Ya que estamos hablando de los secundarios, podríamos pasar a hablar de los personajes principales, ¿no? Empezamos por el que le da nombre a la película. Dogman en general es un personaje que aunque es muy carismático
mágico no llega a ser la estrella de su propio show. Incluso en el cómic, la vida de Dogman suele ser muy sencilla y solo tiene conflictos propios en situaciones contadas con una mano, que continuamente suelen ser opacadas, curiosamente, por lo que sea que esté pasando con Pedro. La trama principal de Dogman aprendiendo que no debe comer arcilla, versus la subtrama de Pedro teniendo una crisis porque piensa que es una mala persona sin importar que intente ser bueno. Esto no es algo que me inventé yo. Doug Pilkey mismo dice que es común que los niños le digan que los cómics de Dogman nunca son sobre Dogman. Por eso, para que en la película hiciera un mejor contrapeso, tuvieron que darle su propio arco, donde tiene depresión por haber perdido su familia y sentirse solo, que además hace mucho sentido con lo que es el origen del personaje. En el libro de arte se menciona cómo el conflicto es el contrario al de Pedro, que mientras Dogman no tiene familia pero quiere una, Pedro no deja de recibir una familia y no la quiere, pero el hecho de que este sea malo y tenga toda una historia de fondo ya hace que su conflicto se sienta con más peso, más considerando que, como dije, tuvieron que dejar de lado el hecho de que el dueño de Dogman murió para no complicar las cosas. Pero creo que este arco además nutre mucho la relación que tiene Dogman con Pedrito, haciendo que tenga sentido que decida quedarse con él y criarlo, cosa que en los cómics solo pasa porque Dogman no aprueba a la gente que intenta adoptarlo, lo que de hecho es una escena eliminada que creo que está bien que estuviera eliminada, y cimienta muy bien su decisión de aliarse con Pedro, a quien hasta el momento detestaba, en pro de salvarlo. También amor eterno a que decidieran tener una persona que de hecho es el director de la película, ladrando en el micrófono en vez de usar ladridos reales de perro. Hey, Dogman. Ya había comentado que me gusta mucho cómo caracterizaron a Dogman en cuanto a personalidad, y no solo porque está pasando por un duelo y me siento identificada, jaja, sino que aparte del backstory y el arco, creo que hacen un muy buen trabajo manteniendo sus características principales, que es un perrito, pero también es muy inteligente, más que su dueño, cosa que no siempre se ve reflejada en el mismo cómic, donde Dogman puede llegar a ser bastante torpe. Y además tenemos escenas de él luciéndose en combate, mostrando que realmente es la perfecta combinación de músculo y cerebro a la que Pedro temía en el inicio de la película. Al darle escenas donde él sea el personaje que mira con fastidio lo que está haciendo el otro, deja claro que sí piensa. Y el hecho de que todos los demás también tengan momentos donde se comportan como tontos, creo que hace un buen balance en el que Dogman puede encajar como alguien inteligente y habilidoso. Todos aquí son idiotas, solo no son el mismo tipo de idiotas. Por el contrario, no soy muy fan de cómo representaron a Pedro en esta película, y sí, claro que tiene que ver con el hecho de que Pedro es mi personaje favorito, pero también es porque hay cosas que no tuvieron el tiempo para hacer. Por ejemplo, su paso de malo a bueno. Otro día si acaso le hago un video, pero personalmente amo mucho cómo está trabajado el arco de redención de Pedro a medida que pasan los cómics. A ver, ¿por qué no puedes tener tú un arco de redención así, idiota? Verán, así de manera muy resumida y rápida para que me entiendan, Dogman tiene 12 cómics. Pedro es el villano de los primeros 2. En el tercero es la historia referente a Pedrito. Pero aunque Pedro quiere a Pedrito, no deja de ser malo. No quiere que le diga papá y al final del libro se va de vuelta a la cárcel. En el cuarto trata de convertir en malo a Pedrito, en el que sería considerado por muchos su punto más bajo, en el que lo manipula y lo hace llorar. Y finalmente en el quinto se pasa al lado bueno, aceptando además la paternidad, en la que es mi escena favorita de toda la franquicia, si soy honesta. Ahora, que Pedro sea bueno no lo exime de sus crímenes y sigue volviendo a la cárcel hasta el séptimo libro donde es perdonado. Y aparte tiene todas estas pequeñas situaciones donde tiene que ponerse en paz con su pasado, se le cierran puertas por haber estado en la cárcel, duda de si puede ser bueno e incluso en un momento tiene que trabajar para el malo de turno para evitar que Dogman vaya a la cárcel. Me gusta mucho cómo desarrollaron esto y cómo lo que hizo en el pasado sigue teniendo consecuencias en su vida, pero es imposible haber comprimido todo en 1 hora y media, más aún en una película que no trata solamente de él. Y algo que también me gusta es que sigue siendo una persona gruñona cuando pasa al lado bueno, porque se puede ver que sigue siendo el mismo. El malo volviéndose bueno es uno de mis tropos favoritos de todos los tiempos, pero cómo me jode cuando la redención hace que un personaje cambie completamente de personalidad. Pero en fin, obviamente no podían hacer todo eso en el espacio de tiempo, pero sí creo que podrían haber hecho que la transición de malo a bueno fuera menos abrupta, al haberlo hecho tener más momentos donde expresara genuina preocupación o cariño por Pedrito, así como quizás haber cambiado sus expresiones a unas más suaves como las del cómic, que debo decir que pese a su dibujo, los personajes son bastante expresivos, porque durante toda la película solo lo vemos siendo malo con Pedrito, tratar de que duerma en una cubeta de trapeador, pegarlo a una silla, arrugar el cómic que le regaló, utilizarlo para tratar de manipular a Dogman, y solo llega a mostrarse verdaderamente preocupado cuando Aleta lo secuestra. Hace que su arco y cariño por el niño se sientan un poquito falsos a mi parecer. Hay una escena eliminada en la que él iba a pagarle lo que le debía de sueldo a su asistente, que es algo que ella le reclama en casi todas sus apariciones, que la verdad se me hace una escena re tierna. I thought evil villains don't write checks. They don't.
pero decidieron eliminarla porque no querían que él fuera tan bueno tan rápido. Y la verdad es entendible. Para mí hubiese sido raro verlo siendo más simpático con su ex asistente que con su hijo. También en el libro de arte se dice que Pedro, al volver a relacionarse con su padre, se da cuenta de que no quiere ser como él. Pero lo siento, a mí eso no me quedó claro viendo la película. Creo que hubiese sido un punto de quiebre muy bueno y hubiese cimentado su decisión de cambiar si se hubiese trabajado mejor. Igual es curioso como la intención de la película es que veamos lo que hace el abuelo como «Oh, el papá de Pedro es terrible malo», siendo que Pedro mató a alguien, pero bueno, todos lo queremos y lo perdonamos por eso. O bueno, yo lo quiero y lo perdono por eso. En este canal nos gusta Pedro, aunque pensamos que el del cómic es superior, que chingue su madre el abuelo, pero también tiene mucho que ver con la forma en que uno percibe las cosas. Tenemos más posibilidades de ver a un papá abusivo y ausente en la vida diaria que a alguien que haya plantado una bomba para matar a alguien, que de qué pasa, pero es mucho menos probable. En el libro de arte se dice que el abuelo es un personaje que es irredimible, que no está hecho para que eventualmente se vuelva bueno y que la intención de Dav Pilkey es demostrar que a veces hay personas que son una mierda y ya. Y pucha, me encantaría creerle porque el abuelo me cae como pata en la guata, lo odio. Pero viendo la caracterización que le dieron en el último libro, tengo mis serias dudas de que no esté intentando blanquear su imagen. Y qué coincidencia que fuera justo el libro donde no sale Pedro. En fin, habrá que esperar y ver, supongo. Finalmente, no tengo mucho que decir respecto a Pedrito porque este en sí solo tiene la personalidad de un niño demasiado optimista que más que tener un desarrollo propio complementa el de Pedro y Dogman a la vez que hace que la trama avance al ser parte de los puntos relevantes, con su abandono, la llegada del abuelo, que luego Aleta lo secuestrara y hacerlo bueno con su cómic en el final. Si tuviera una moneda por cada villano de Dogman que se redime gracias al amor de Pedrito, pasa tiempo en la cárcel para luego ser perdonado y convertirse en padre sin querer, tendría 2. Lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces, ¿no? Pero Aleta tiene 22 angelitos que honestamente espero que sean el foco de la trama si llega a salir Dogman 2. Lo más parecido que Pedrito tuvo un arco dentro de la película fue cuando está triste porque Pedro lo abandonó, y la forma en que lo usa en su contra más tarde, que en el cómic a mi parecer duele más porque se lo dice cuando Pedro ya está redimido y mucho tiempo después de que pasó, pero de nuevo no hay suficiente película para eso. Dato curioso sobre Pedrito, su voz en inglés es así por nepotismo, ya que el niño que lo interpreta, Lucas Hopkins, es hijo del editor de la película, Brian Hopkins, y como el niño era fan de los libros, un día simplemente lo llevó y lo hicieron funcionar, en sus propias palabras. What do these buttons do? I'm miserable. Su papá también sale en la película haciendo la voz de Big Jim. Y para finalizar lo que sería el análisis, quería hablar sobre la adaptación. Que yo estuviera diciéndoles de qué libro era cada cosa fue con 2 motivos. El primero fue darme la satisfacción, por supuesto. Y el segundo porque cuando vi la película quedé bastante impresionada con la forma en que metieron tantas cosas en una película de 1:30. Una cosa es meter easter eggs como en la película FNAF, pero Dogman le dio sentido a cosas que pasan en los cómics por motivos completamente separados los unos de los otros, haciendo un Frankenstein donde pasamos por los libros 1, 3 y 7 en una sola película, con varios guiños a otros momentos de la saga. Y es por eso por lo que creo que es una excelente adaptación, porque el guión es completamente entendible si no conoces los cómics, pero si los conoces hay muchísimo material de los mismos por todas partes. Pienso que sí es mucho más disfrutable si conoces el material original. Incluso según veo en las escenas eliminadas, el concepto en el animatic era tener la película separada por capítulos con sus respectivas portadas como en el cómic, aunque al final se descartó siendo un recurso que se utiliza 1 o quizás 2 veces en la película. Pero tenemos escenas que son cuadro a cuadro iguales al cómic, como la escena de la aspiradora del comienzo o esta que me gusta de la sonrisa de Pedro cuando abandona a Pedrito. Escenas que tienen tal cual los mismos diálogos pero cambiaron para ser visualmente más atractivas. Cosas que tuvieron que ser solo guiños porque la película dura 1:30 nomás, como lo que les comenté de que la alcaldesa es malvada. E incluso hay algunas partes que no están en el cómic pero tendrían que haber estado, y que me atrevería a decir que si Dav Pilkey pudiera escribir de nuevo Dogman las habría agregado, como lo que sería la vida del oficial caballero antes del incidente de la bomba o el cómo Dogman se muda a su casita de perro. Uno podría decir que el querer meter tantas cosas es lo que hace que la película tenga un ritmo tan rápido, pero no culpo a la adaptación en ese sentido, ya que escenas que se agregaron solo para la película se manejan de la misma manera. Entonces mi queja más grande sigue siendo el arco de Pedro, pero entendiendo que no podía copiarse del cómic por tiempo y que podría haber quedado mejor solo moviendo unos detalles. Igualmente en las escenas eliminadas hay más referencias a los cómics y unas escenas de acción extendidas que está bien que se hayan descartado, pero da más prueba de que el resultado final no se obtuvo cortando partes emocionales, sino que estas fueron escritas de esa forma desde el principio. Entonces, para concluir dando mi opinión, creo que las aventuras de Dogman es una
una buena película, pero mejor adaptación, que tiene sus cosas que podrían haber sido mejor trabajadas, igual que todas las películas en realidad. Es muy entretenida de ver, bien dinámica, tiene momentos cómicos, un arte precioso y partes muy bonitas que pueden llegar a tocar la fibra sensible en algunas personas, así como personajes carismáticos que hacen que sea muy disfrutable. El cómic me parece mejor, pero la película cumple bastante bien. Y si te interesó el cómic luego de todo lo que estuve hablando aquí, solo decir que es muy divertido, muy chistoso, pero tiene muchísimas cosas sin sentido. Dibujos que parecen hechos por niños, historias que parecen hechas por niños, gente comportándose como no reaccionaría un ser humano normal en la misma situación, y muchas cosas que a la final son parte del encanto de esta obra. ¿Qué les puedo decir? Es Dogman, it's not that deep. Ahora díganme ustedes, ¿qué les pareció la película? ¿Demasiado tonta? ¿Demasiado enredada? ¿Hubiese sido mejor un body horror? ¿No le creen nada a Pedro y piensan que va a seguir siendo malo? Déjenmelo en los comentarios, los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video, si te gustó dale like y suscríbete y nos estaríamos viendo. Bye bye.